Es muy importante que en esta primera semana vea Juan y Eva. Le digo porque lo he dicho 1000 veces, lo digo una vez más, porque hay un mecanismo perverso que hace que si no tenemos determinada cantidad de venta de entradas, después pasa un circuito distinto o menor. Entonces es muy importante que usted vea Juan y Eva, se lo digo en serio, por favor, no va a salir defraudado en esta semana. La directora es Paula De Luque. Paula De Luque. Qué buena película has hecho. Muchas gracias. Uno descubre ahí el momento del nacimiento de Eva Perón, el nacimiento del peronismo y el 17 de octubre, ¿no? Sí, a mí me interesó eso, me interesó dramáticamente tomar la antesala, el momento, ese año y medio que va desde el terremoto de San Juan en enero del 44 hasta el 17 de octubre del 45, donde Eva y Perón se construyen a sí mismos, ¿no? Porque lo que estamos acostumbrados a ver, que a lo mejor es lo que sorprende de la película, es cuando ellos ya son, cuando ella ya es Evita, la banderada de los humildes, la rubia, la del balcón, la de las masas, y Perón ya es un líder de masas. Y a mí lo que me interesó, porque además en general me interesa de mis personajes, ese momento en el que están cambiando la piel, que están dejando de ser una cosa para ser otra. Entonces en Juan y Eva lo que vemos es el nacimiento de lo que después fue Evita, ¿no? La construcción, el derrotero de esa chica que empieza siendo en la película una actriz de radio muy joven, que se enamora de un tipo mucho más grande que ella, que todavía no entiende bien de qué se trata el universo de él, de la política, el ejército, lo gremial y todo esto, y va construyéndose hasta devenir. La película justo termina en el momento anterior, pero bueno, el público, el gran público, la inmensa mayoría de la gente sabe cómo sigue. Pero muy bien dicho, se enamora, ¿no? Nunca pensé, Osmar, verte como Perón. ¿Te digo yo tampoco, ¿no? No, tampoco. Yo tampoco. Notable como lo da. Y Fernán Mirás en un papel antipático. Habrá sufrido bastante, ¿no es cierto? No, lo disfruté. Me resulta muy raro ahora que me dicen qué buen hijo de puta ses, y yo digo gracias. Es como raro responder así. Sos un hijo de puta, me dicen. Gracias, digo yo. Sí. Además lo sé muy bien, lo sé realmente muy bien. Muchas gracias. Y Osmar, además das el físico, ¿no? Y vamos a ver imágenes de la película mientras conversamos. Sí, pero... sí. Yo me he sorprendido viendo algunas fotos, al principio cuando decía, no, yo no puedo hacer eso, no me parezco absolutamente nada, y había fotos que me sorprendieron. De cualquier manera, no estaba en el espíritu de Paula recrearlo formalmente, si bien algunas características tenían que ser, por ejemplo, mi pelo que es rubio no podía ser rubio, un Perón gringo es demasiado, pero fue otro el trabajo, encontrar ese vínculo, ese nacimiento de estos dos personajes tan emblemáticos argentinos. Se enamoran. Vos como actor lo viviste como sí, que se enamoraron. lo que me gusta, además de que se enamoran, a mí como actor, es que se van enamorando, y eso me parece mucho más rico, mucho más interesante que ya enamorados, que ya todo lo que no se concreta para un actor es mucho más rico, más interesante, porque internamente aparece otra cosa. Y además es un Perón de carne y hueso, por eso quizás me interesó tanto. Que bueno, que como todos los seres humanos tiene dobleces, como todos los seres humanos a lo mejor tiene más de una mujer, en fin, o como algunos seres humanos, quiero decir, ¿no? Sí, claro. Digo, no el héroe de cartón, no esa cosa insoportable. No, creo que nada más lejano. Se ha visto con San Martín, con distintos personajes históricos. Sí. Por ahí uno, trabajó como muy de la vereda de enfrente, pero sin olvidar, había una presencia, en mí particularmente, de lo que había visto sobre Perón, de tomar ciertos pensamientos, ciertos comportamientos, algún color ahí había internalizado, sobre todo en las arengas. Ahí hay algo que yo siento que sí, porque lo he escuchado mucho, y el Perón de aquella época, ¿no? Que hay muy poco material sonoro, digamos, de sus arengas, pero de lo que lo escuché tanto que cuando lo vi, no cuando lo hice, cuando la vi a la película, me sorprendió, porque hay cierto color en el decir. Bueno, en las imágenes que están en pantalla hay una Eva todavía con pelo oscuro, ¿no es cierto? Una Eva que es una chica tímida, curiosamente tímida, que va a comenzar una vida muy distinta. Fernán, debe ser difícil para un tipo, no, porque sos un actor, ¿no? Pero una persona progresista, como yo creo que te conozco, interpretar un personaje tan reaccionario, tan cínico, tan hipócrita como es Coronel Ábalos.
General Ábalos. Es quien está a cargo de Campo de Mayo. Bueno, sí, a mí me resultó muy interesante, ¿no? En general, cuando te ofrecen un personaje que no estás habituado a hacer y que se opone mucho a lo que hiciste, para mí fue un regalo de Paula. Y por otro lado me resulta muy atractivo el hecho de que es un personaje que inicialmente está con Perón, o sea, forman parte del mismo proyecto político y que creo que él está convencido. Esto fue además algo interesante para mí que buscamos con Paula, del hecho de que no fuera un malo, más allá del rol que cumple como antagonista dentro de como figura dentro de la película, el hecho de que él está convencido de que esa relación no es conveniente para el proyecto político del cual ambos forman parte. O sea que termina tal vez por las razones equivocadas siendo en contra y paga un precio por eso, ¿no? Es muy interesante cuando dice este personaje, no soy yo, es Campo de Mayo. Viste que esto se escuchaba, yo que viví la dictadura siempre se escuchaba, los militares están inquietos, están molestos, es decir, una gran corporación. Sí, incluso el tema como moral de las esposas, ¿no? Que por momentos he escuchado en alguna cuestión así en relación a este periodo de la historia también, que las mujeres de los militares de Campo de Mayo también decidían, sobre todo en contra de esta relación. Y después el tema también de que es una cuestión, y como yo le digo a Paula, siempre me gusta, hay algo del diálogo que me gusta, que es cuando Perón le habla del amante de San Martín, ¿viste? Como diciendo, siempre pasó esto, y Ábalos le dice, pero no había radio. Claro, no pero se difundía. Si no se supiera, estaría bien. No se difundía. Cuando uno piensa en una historia como esta, probablemente, como vos como director, habrás luchado mucho para lograr que no fuera el personaje de cartón, ¿no es cierto? Sí, tal cual, se te inclina la cancha siempre porque uno está como muy tomado por todo lo que se hizo y además por el peronismo, que es lo que trascendió. Esta parte que nosotros transitamos en la película no trascendió, entonces estás como todo el tiempo tratando de hacer fuerza en contra, de remar contra la corriente para no caer en el cliché, en el lugar común, en decir cosas que se supone que uno debería decir en una película sobre el peronismo. El tema de las escenas de sexo que hablábamos fuera de cámara también no fue toda una decisión. Claro, porque eso, a ver, es casi como creo que nunca se hizo, que yo sepa nunca se hizo. No, nunca se hizo. Hay escenas de sexo, pero es que es una historia de amor entre adultos, digamos. Si no, no tiene, no tiene verdad. ¿Vos imaginabas a Eva Perón como está en la primera parte de la película, cuando todavía no Eva Perón? ¿La imaginabas así? ¿Trabajaste con la biografía de Marisa Navarro? Trabajé con varias biografías, con varias novelas, pero la verdad es que cuando uno, o por lo menos yo, cuando empezamos a trabajar, uno escribió un guión y después cuando aparecen los actores de carne y hueso que van a interpretar esos personajes, te dan otra cosa. El guión se reafirma, se reacomoda y se consolida hacia un lugar específico que son esos actores, esas caras y lo que ellos tienen para decir. Entonces, lo que yo trabajé con Julieta, lo que hice fue trabajar con Julieta sobre Eva Perón, no trabajar sobre Eva Perón y tratar de imprimirle a Julieta cosas que ya estaban dichas sobre Eva Perón. Entonces lo construimos un poco juntas. Lo mismo hicimos con Osmar para Perón. Nos hicimos más preguntas, teníamos más preguntas que respuestas y trabajamos sobre esas hipótesis, sobre esas preguntas, ¿no? Qué buena actriz Julieta Díaz. Fantástica. Y es verdad, ¿no te pareces a Perón? Ahora todo peinado con gomina para atrás, siendo un muy buen actor, claro, ahí entra, ¿no? Hay algo, nosotros ensayamos un año, estuvimos un año. ¿Un año? Sí, un año ensayando en el camino del desán de todos los lugares comunes que se suponían que era Perón y que se suponía que era Eva Duarte, esa cosa de irascible, bruta, que hablaba mal y que era maltratadora, digamos, eso está un poquitito esbozado, empieza a esbozarse cuando empieza el capítulo del odio, pero básicamente, bueno, como ¿de dónde vienen estos personajes? Además, un tipo como Perón, es imposible que no tuviera sentido del humor, es imposible que no fuera seductor, es imposible que no le gustaran las mujeres, es imposible que las mujeres no se sintieran atraídas por él, digo, era muy transgresor, entonces, sobre esas hipótesis trabajamos. Era muy buen mozo. Era muy guapo, era guapísimo, sí, realmente. Era guapo, muy atractivo como varón. No, estoy diciendo porque lo hago yo, lo de puro fanfarrón. Pero digo, yo como mujer te digo, es muy atractiva su figura masculina. Entonces, digamos, poner un Perón de cartón, digamos, es como... Ahora, algo que siempre me impresionó mucho a mí con la figura de Evita Perón
es el odio que le tenían. Siempre me impresionó que en la película aparece, uno dice, ¿cómo esa mujer no te va a contestar mal si vos estás diciendo todo el tiempo que es una puta, que es una porquería, que es una trepadora? ¿Qué crees? ¿Que encima te conteste bien, te diga, adelante, siéntense señores? Sí, yo no conozco tanto, en tanta profundidad, la historia del peronismo y de Perón y de Bach, pero es curioso porque hay un momento contemporáneo en el cual uno ve que molestan los mocasines, que molesta la cartera. Que molesta que sea mujer. Y además que hay algo que depende con qué intereses te metas, bueno, molesta todo. Entonces, a mí la verdad es que la experiencia de la película me hizo mucho pensar en ese aspecto, a ¿no? Mí también. Porque uno ha heredado, digamos, parte de la parte, digamos, he escuchado argumentos gorilas y argumentos peronistas, y los argumentos los gorilas muchos se parecen mucho a algo de eso, ¿no? Que vos pensás, Fernán, que llegaron a escribir Viva el cáncer. ¿Vos pensás eso? Pero cuando murió Kirchner también. Y claro, y yo cuando miraba la película decía, habría que hacer una película, sería genial, ¿no? Sobre Néstor y Cristina. Cuando iban a la universidad, cuando eran muy jóvenes, ¿no? Me parece que eso es lo interesante, me parece, de las historias de las personas que después pasan a la historia por otros motivos, ¿no? ¿De dónde vienen? Porque a veces uno ve una foto de una camada de alumnos y como está lejos ves el circulito y dices, ¿por qué ese y no el otro? Nunca viajás a ese momento. Claro. Sí, a mí me conmueve mucho ese aspecto y fue el aspecto del guión que más me gustó. Y que me dio mucho placer cuando lo sentí viendo la película la primera vez, que siento que el efecto que genera dos figuras que uno ha escuchado, ha heredado desde el Bronce y la historia, verlas sin saber lo que les va a pasar. Para mí está muy presente en la película y opera mucho el hecho de que ves que no se dan cuenta. O sea, incluso me gusta lo que le pasa a Perón cuando sale al balcón el 17 de octubre. Eso lo trabajamos mucho, es muy emocionante. ¿Qué le pasa a un tipo que tiene que enfrentar esa multitud? Y que no sabía... él no sabía que era Perón. Digo. ¿Viste a Vemos Papa? No, todavía no. Me dijeron que sí. Y le agarra un ataque de pánico y se va. Cuando tiene que enfrentar a la multitud, le agarra un ataque de pánico y se va. No, todavía no la vi. Paula de Luque, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias Osmar Núñez, Fernán Mirás, como siempre, un placer recibirlos. Sí, gracias. Basta, ve a Juan y Eva, no me diga que no puede, que llueve, que hace frío, calor. Ve Juan y Eva. Enseguida regresamos, esto es El Refugio.